Para encontrar también los puntos, que trisecan la línea segmento dentro de puntos -2, -2 y 6,5, que ya he esbozado en el plano de coordenadas. Los dos puntos que triseca el segmento de línea serían los dos puntos en el segmento de línea donde si cortan la línea segmento en esos dos puntos, crearía tres segmentos de línea más cortos, todos con la misma longitud. Así, por ejemplo, en un momento dado podría estar aproximadamente aquí. Lo llamaremos sub-1. Otro punto podría ser aproximadamente aquí. Lo llamaremos sub-2, donde el segmento de línea 1 sub tiene la misma longitud que el segmento de línea sub-1, sub-2, que tiene la misma longitud como segmento de línea sub-2b. Para determinar los pares ordenados para sub-1 y sub-2, primero determinaremos el cambio de x, y cambio de y del punto A al punto B, y luego porque quieres para trisecar el segmento de línea, dividiremos esos cambios por 3, lo que nos dará el cambio de acento D, y del punto A al punto sub-1, del punto sub-1 al punto sub-2, y del punto sub-2 al punto B. Así que llamaremos al punto a la izquierda x sub-1, y sub-1. Y el punto de la derecha, x sub-2, y sub-2. El cambio de x desde el punto A al punto B es x sub-2 menos x sub-1, que es 6 menos 2. Bueno, 6 menos 2 equivale a 6 más 2, que es igual a 8. La coordenada x aumenta en 8 del punto A al punto B. Así que ahora encontraremos a delta y o el cambio de y, que es igual a y sub-2 menos y sub-1. Que es 5 menos 2, que es igual a 5 más 2, que son 7. Y ahora vamos a encontrar un cambio de x dividido por 3, y el cambio de y dividido por 3. Bueno, el cambio de x dividido por 3 son 8 tercios. 8 tercios es igual a 2 y 2 tercios como número mixto, 8 tercios es igual a 6 tercios más 2 tercios y 6 tercios son 2. El cambio de y dividido por 3 es de 7 tercios, lo que equivale a 2 y 1 tercio. Así que ahora para encontrar el punto P sub 1, porque el cambio de x dividido por 3 son 8 tercios o 2 tercios y 2 tercios. Añadimos 8 tercios o 2 y 2 tercios de la coordenada x del punto A, lo que nos da menos 2 más 8 tercios o 2 y 2 tercios, voy a usar 8 tercios. Y para encontrar la coordenada y del punto de sub 1, porque el cambio de y dividido por 3 es 7 tercios o 2 y 1 tercio, sumamos 7 tercios o 2 y 1 tercio a la coordenada y del punto A, lo que nos da menos 2. Además usemos 7 tercios. Vamos a buscar estas sumas. Observe cómo aquí lo común denominador es 3, así como aquí. Aquí tenemos menos 6 tercios más 8 tercios, que son 2 tercios. Y la coordenada y es menos 6 tercios más 7 tercios, lo cual nos da 1 tercio. El par ordenado para P sub 1 en este punto aquí es 2 tercios, 1 tercio. Y luego para encontrar el punto sub 2. Comenzamos con el pedido pares para P sub 1. Y de nuevo añadir 8 tercios o 2 tercios y 2 tercios de la coordenada x, y 7 tercios o 2 y 1 tercio de la coordenada, y así que la coordenada x de un P sub 2 va a ser la coordenada x de P sub 1 plus cambio de x dividido por 3, que son 8 tercios. La coordenada y va a ser 1 tercio, la coordenada y de P sub 1, más el cambio de y dividido por 3, que es 7 tercios. Y ahora determinando las sumas para la coordenada x 2 tercios más 8 tercios es 10 tercios. Y la coordenada y es 1 tercero más 7 tercios, que son 8 tercios. Si quieres trazar estos en el plano de coordenadas, es útil tener números mixtos. 10 tercios iguales a 3 y 1 tercio. Y 8 tercios es igual a 2 y 2 tercios. Sigamos adelante y comprobemos esto en el plano de coordenadas. El par ordenado para P sub 1 es 2 tercios, 1 tercio, lo que parece más o menos correcto, y el par de pedidos para una P sub 2 son 3, y 1 tercera, 2 y 2 tercios. O por coherencia, 10 tercios. 8 tercios, que también se ve bien. Espero que esto te haya resultado útil.